Buenas tardes a todos. Sed bienvenidos. Esta por ser la casa de la Madre Común, pero también por ser el hogar de la comunidad franciscana, está abierta para todas las personas y todas las personas nos honráis con vuestra presencia. Yo espero que en esta tarde no solo nos honréis con vuestra presencia, sino que vivamos el gozo y la alegría de conocer un poco más a un personaje histórico que hizo patria grande y patria chica, que no siempre fue bien considerado y tenido en el valor justo en que habría que tener a las personas que hicieron historia para la patria. Bien, buenas noches y bienvenidos todos. Quiero comenzar dando las gracias a Fray Guillermo, que como siempre nos ofrece la casa, pone a nuestra disposición todo, y sin el apoyo, desde luego, de la comunidad franciscana no podríamos hacer muchas cosas de lo que hacemos, tanto nuestra Real Asociación como otras asociaciones y grupos de Guadalupe. Quiero darle las gracias también a la presidenta de las Damas, que nos acompaña siempre, y especialmente hoy me van a permitir dar las gracias también al general Quintanilla, que fue jefe mío, hoy nos honra, y mañana vuelvo a hablarnos que se va a hacer también Real Caballero de Santa María de Guadalupe. Así es que muy buenas noches a todas, señoras y señores, queridos amigos. Continuando un poco con los actos de las jornadas de la Hispanidad que nuestra Real Asociación ha programado y que viene llevándose a cabo, esta noche tendremos la ocasión de disfrutar de una conferencia sobre una de las figuras elegidas para estas jornadas de la Hispanidad 2019. Tal es el extremeño metelinense y conquistador de México, Hernán Cortés. Esta conferencia está orientada hacia la relación de este histórico personaje con la Santísima Virgen de Guadalupe. Y para ello, el ponente, creo, nos introducirá en el tema a través de otro ilustre e imperial personaje como es el emperador Carlos I de España y V de Alemania, siendo la conferencia titulada De Carlos I a Carlos V, Hernán Cortés y Santa María de Guadalupe. Para que nos sumerja en la vida y en la historia de Hernán Cortés, pensamos en un ponente que nos diera garantía de que cuando finalice su exposición saldremos todos conociendo un poco más sobre las vivencias del más ilustre hijo de Medellín y qué relación tuvo con nuestra Morenita de las Villuercas. La competencia de nuestro conferenciante invitado sobre el tema es sin duda reconocida por su preparación, tanto académica como profesional, y diría yo también como gran apasionado a todos los temas relacionados con la historia y los diversos campos relacionados con la misma, ya sea la heráldica, el arte o la genealogía. También es acreditada su fama en cuanto a erudición sobre las monarquías, tanto las españolas como europeas. Por ello, hemos elegido a un prestigioso y experto conferenciante con un extenso currículum y docto en el tema, y que además es caballero de la Santísima Virgen de Guadalupe. Tenemos con nosotros al doctor Orantos Martín, don Rodolfo, ilustrísimo señor, y del cual voy a presentarles un bosquejo de su extenso currículum,
y que comprobarán en breves momentos, me he quedado corto en cuanto a su competencia y capacitación. Don Rodolfo es poseedor y ostenta titulaciones oficiales universitarias como la de arquitecto técnico por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X el Sabio. Posee un máster oficial universitario de investigación en ciencias sociales y jurídicas, especialidad de empresa y especialidad de turismo por la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura. Es doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura, logrando el premio extraordinario de doctorado, con la tesis doctoral Un papel para la monarquía en la Unión Europea. Tiene otras titulaciones universitarias, como la acreditación de un máster universitario en Derecho Nobiliario y Premiado, Heráldica y Genealogía, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Está en posesión del diploma de experto universitario en fuentes genealógicas y emblemáticas, archivísticas y documentación por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También ostenta el diploma de experto universitario en heráldica, genealogía y nobiliaria por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional también de Educación a Distancia, así como el programa de Desarrollo Directivo Residencial, Economía y Dirección de Empresas del Instituto de Estudios Superiores de Empresa de la Universidad de Navarra. Le ha sido concedido el Premio Encina de Oro de la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura por el trabajo de fin de máster La necesaria regulación de la actividad económica y mercantil de la Real Familia Española. Tiene también la revisión del derecho de mérito para su puesta en mejor valor cívico constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y aparte de todas estas universitarias que le he dicho, también tiene y posee otras titulaciones como son: título de mediador civil y mercantil, inscrito en el Registro de Mediadores Civiles y Mercantiles del Ministerio de Justicia. Es profesor de departamentos de las áreas de Derecho, área de Estrategia, área de Emprendimiento, área de Organización de Empresa y área de Construcción de la Escuela de Organización Industrial, Escuela de Negocios del Ministerio de Industria y Energía y Turismo de España. Asimismo, es autor de numerosos libros. Entre otros, es autor del libro Felipe VI y Leonor II, la ley necesaria y el nuevo valor de la corona. Este es otro libro. La soberana Orden Teutónica de Santa María de Jerusalén. La corona y los cuerpos técnicos del reino. La recuperación de su dignidad profesional a través de fórmulas de representación ceremonial en el marco universitario de Bolonia. Otro de los títulos: las dignidades, honores y los presuntos derechos sucesorios de Su Alteza Real, la infanta Cristina de Borbón y Grecia. La nacionalidad de la Real Familia Española. Los casos de la Real Familia de las Dos Sicilias y la Real y Ducal Familia de Etruria y Parma. Otro título: la Familia Royale et Maison de France. La Real Familia y Casa de Francia. Y también la revisión del derecho de mérito para su puesta en mejor valor cívico constitucional. Es autor de capítulos como colaborador junto a otros autores en varios libros. Por ejemplo, en el título del libro Cuestiones laborales de actualidad, escribió el capítulo titulado Ya solo se ven las banderas. Bajo el título de Memoria histórica de Plasencia y comarca, tiene un capítulo también, El desconocido carlismo placentino. Otro de sus títulos, Caminando hacia una economía más emprendedora y próspera
a través de la cooperación, la investigación, la sinergia universidad y empresa entre España y Portugal. Autor del capítulo también Fiscalidad de la empresa turística y el turismo sostenible. Y tiene un libro como autor titulado Guía práctica de disciplina y delitos urbanísticos en Extremadura. Es autor además de más de otros 30 artículos en revistas diversas nacionales. Ha impartido 15 ponencias y comunicaciones que han sido presentadas en congresos, academias, institutos y comités científicos. Es académico ordinario de la Academia Tiberina Pontificia de Roma, académico correspondiente del Instituto Balear de la Historia. Es socio de número de la Asociación Riojana de Genealogía y Heráldica. También es caballero teutónico y caballero del Imperial y Real Monasterio de Yuste. Y por último, es caballero de la Real Asociación de Caballeros de nuestra Real Asociación de Santa María de Guadalupe. En la actualidad y en el ámbito profesional desarrolla su trabajo en el marco de la alta dirección de empresa como director de la mercantil Pronorva en la ciudad de Cáceres, dedicada a la gestión territorial y urbanística junto con la promoción de la actividad inmobiliaria. Pronorva, que significa más o menos por Cáceres. Así es que este es nuestro conferenciante de hoy, al cual le cedo la palabra y seguro que nos va a ilustrar sobre, como él dice, el capitán Hernán Cortés. Tienes la palabra. Aquí se me oye bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias, presidente de la Real Asociación, Fray Guillermo, presidenta de la Asociación de Damas de Nuestra Señora Guadalupe en general. Señoras y señores, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Espero poder explicar algunas cuestiones relativas al propio título de la conferencia. Implica las tres partes que voy a desarrollar: la parte relativa a la monarquía, la parte relativa al capitán Cortés de Monroy y la parte relativa a Nuestra Señora de Guadalupe. Estando donde estamos, y entendiendo yo como entiendo, y creo que se debe entender, que el hecho mariano, que la Virgen, debe manifestarse siempre como un concepto espiritual y religioso, estando en un real monasterio, contando con la presencia de Fray Guillermo y queriendo hacerlo bien, quiero empezar haciendo lo que se hacía y lo que se debe seguir haciendo cuando uno quiere ayudas que son siempre necesarias y que están en ámbitos distintos del terrenal. Por lo tanto, voy a pedir humildemente a Fray Francisco que inicie una oración al Espíritu Santo en la que ruego a todos que nos acompañen en pie antes de que continúe con esto. Ya veis, nuestro profesor piensa y siente en cristiano, en franciscano y en guadalupense. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo.
Envía tu Espíritu y todo será creado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Como decía antes de la oración al Espíritu Santo, un reino, dos reyes, un capitán y una virgen. Preside la presentación de esta conferencia, en la primera proyección, las señales o armas del reino de Nueva España del Mar Océano. Posiblemente la tierra donde mejor se afincó el sentir hispano y donde se incardinó decisivamente el culto a Santa María de Guadalupe, una vocación de la Santísima Virgen María que llegó a aquellas latitudes con su conquistador, el capitán Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano. En la proyección tenemos el escudo del Reino de Nueva España y la composición hasta 1821 de las armas del Reino de España con un escusón que se corresponde con las del Reino de Nueva España. Heráldica no muy habitual ahora en nuestras tierras. El Reino de Nueva España del Mar Océano era mucho más que la actual República Federal de los Estados Unidos de México. Como se puede ver en el mapa, ocupaba más de la mitad de los actuales Estados Unidos de América, buena parte de Centroamérica, y además dependían de este reino, eran parte del mismo, las islas de Cuba, La Española y Puerto Rico. Aparte estaba en naranja, se ve los territorios desconocidos del norte de California, que eran de soberanía española, donde llegamos a incluso tener frontera con el Imperio Ruso. Fue conquistado en el año 1511, 1521 e instituido en el 1535. Se perdió en el año 1821. La última posición fue el fuerte de San Juan de Ulúa, que se rindió a las tropas mexicanas el 18 de noviembre de 1826. El primer intento de recuperación del reino fue la expedición del general Barradas en octubre de 1832, y el último intento fue en abril de 1862, la expedición del general Primo. Podemos ver en el otro plano el discurrir del camino real de Santa Fe, que comunicaba la ciudad de Nuevo México con la ciudad de Santa Fe en lo que es ahora el estado de Nuevo México en los Estados Unidos. Bien, acabamos de componer, digamos, la situación geográfica y física de dónde vamos a hablar, y vamos a entrar en la corona. Tenemos al primer monarca de la Nueva España, Su Majestad el Rey Carlos I, y aquí, querido Agustín, había, como te decía antes de empezar, un poquito de trampa en la presentación, porque a quien me refiero como Carlos V es al que fue para los carlistas Carlos V de España y no al emperador Carlos V de Alemania. ¿Por qué? Porque el que en ese momento era el infante don Carlos María Isidro pudo ser el primer monarca de México independiente. Efectivamente, lo establecido en el Pacto de las Tres Garantías celebrado en 1821, pacto que celebran los independentistas con los monárquicos y con los españoles peninsulares que vivían en México, se establecen tres condiciones: que se tendrá que preservar la religión católica apostólica romana, que habrá independencia de México, que será un reino unido, que se corresponde con el reino de la Nueva España, bajo un rey absoluto que además será un infante de España. El primero de ellos en ese momento, a quien se ofrece la corona tras Su Majestad el Rey don Fernando VII, es el infante don Carlos María Isidro, que aparece junto a su antepasado, el rey Carlos I, luego rey para los carlistas en España entre 1833 y 1845.
Además, he querido, porque estamos en Guadalupe y es muy desconocido, introducir la figura de don Carlos V, rey de España, para los carlistas, porque el primer antecedente de formación militar en la provincia de Cáceres, y está por investigar desde el punto de vista académico y científico, está en la Real Academia Militar de Guadalupe, instituida en octubre de 1837 por el Real Ejército de don Carlos para formar a sus mandos en acciones de guerrilla y dirigida por profesores de la Academia de Artillería de Segovia, militares profesionales leales a su majestad el rey don Carlos V de España. Fue la única institución de formación militar que tuvo el Ejército Real o el Real Ejército al sur de la línea del Tajo. El este de la provincia de Cáceres en ese momento fue el territorio efectivo carlista, tanto como Navarra, mucho más conocido, el Maestrazgo o los señoríos vascos, durante 2 años, desde mediados de 1837 hasta finales de 1839, con capital en esta villa de Guadalupe. También quiero dejar para toda la conferencia, porque es importante reseñar y no plagiar, y reseñar correctamente, que en cada proyección que lo hace necesario aparece la reseña en rojo abajo para que nadie dude que estoy citando correctamente a quien origina la información. En este caso es mi buen amigo el historiador Juan Pedro Recio Cuesta, cronista de la villa de Tornavaca, en su libro Entre la anécdota y el olvido, la primera guerra carlista en Extremadura. Dicho esto como un previo histórico, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro de Altamirano, y no haría honor al currículum que tanto agradezco que con tanto detalle haya explicado el presidente de la Real Asociación en las cuestiones genealógicas, si no completase los apellidos del capitán Cortés de Monroy y lo explicase así, porque la reducción en estos ámbitos nunca es buena. Fue un militar que previamente cursó estudios de Derecho en Salamanca, sirvió a su majestad en Italia y en Cuba antes de pasar al continente. Era de condición hidalga, natural de Medellín, tierra de Medellín, diócesis de Plasencia, reino de Castilla. Nos referimos a él con orgullo los extremeños como extremeño, pero hay que decir que él no fue extremeño, porque Extremadura no se constituye como tal políticamente hasta el año 1653, cuando diversas ciudades de Extremadura, Plasencia, Coria, Trujillo, Cáceres, Granadilla, Badajoz, compran su derecho a voto en las Cortes y como tal constituyen una unidad política. Es el antecedente, pero eso pasa en 1653. Antes de eso, la diócesis de Plasencia era reino de Castilla, la diócesis de Coria, luego Coria Cáceres, era reino de León y Badajoz también era reino de León. Santa María de Guadalupe solo es patrona de Extremadura, con identidad política y administrativa ya constituida desde 1906. El capitán Cortés de Monroy es el primer marqués del Valle de Oaxaca y es el capitán general de la Nueva España del Mar Océano entre 1521 y 1535. Nunca fue virrey porque el virreinato se instituye en el año 1535 y a él no accede a esa condición. Sin lugar a duda, y entrando en materia, es el introductor del culto a la Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora Guadalupe. Ahora abundaremos en profundidad de eso. Bien, explicar esto en Guadalupe y hablar de ello quizás sea un atrevimiento, pero quería hacer una brevísima introducción de quién es la Virgen de Guadalupe en Europa. La leyenda, como en otros muchos casos similares, dice que la talla fue tallada en Israel en el siglo I por San Lucas, pasando después por Acaya y Constantinopla, que fue regalada por su santidad el Papa San Gregorio I el Magno a San Leandro, pasando a Sevilla, y como otras leyendas de otras muchas vírgenes en el momento de la invasión musulmana del reino hispano de los godos, en el año 711, los cristianos de Sevilla la depositan en una caja y la esconden junto al río cuando huyen de los musulmanes. En el siglo XIII se le aparece la Santísima Virgen a un vaquero llamado Gil Cordero, que le dice que allí viene una escultura suya, y nos ponemos en situación donde estamos, ya sabiendo por qué estamos. Desde el año 1340, reinando el rey Alfonso
11 se inicia la construcción de la Real Basílica y existe una permanente vinculación del Real Monasterio y luego la Real Basílica con la corona. En el año 1928 fue timbrada con la corona imperial como reina de la Hispanidad en presencia de Su Majestad el Rey Alfonso XIII y del nuncio de su Santidad en España, que entonces instituyó la Real Asociación de Caballeros de Guadalupe, de la que Su Majestad el Rey de España es desde entonces presidente de honor. Santa María de Guadalupe en América tiene también un brevísimo resumen que no quería dejar de hacer para ponernos en situación. El 9 de diciembre de 1531 la Virgen de Guadalupe se aparece a un nativo llamado Juan Diego, luego santo de la Iglesia de Roma. Esta aparición se documenta un siglo más tarde, dato importante que se documenta un siglo más tarde. La imagen de esta Virgen de Guadalupe no es una réplica de la principal del Real Monasterio, sino una imagen de la Santísima Virgen María sobre una tela que quedó impresa en el manto de San Juan Diego, al abrirlo ante el señor obispo de México. No es una Virgen negra, sino mestiza, de pelo liso, con vestimenta parecida a la de la Inmaculada Concepción. Es en todo, excepto en la presencia del Niño Jesús, similar a la Virgen del Coro de la Real Basílica de Guadalupe. También abundaremos ahora sobre esto. Ahí tenemos a la Virgen de Guadalupe de Europa y a la Virgen de Guadalupe de América. Bien, estructurada como parte introductoria esta conferencia, tengo que decir que ya he pasado a fijar el territorio, la Nueva España del Mar Océano, los actores, la corona y su capitán, y el icono espiritual y religioso, no de cualquier otro tipo, que es Santa María de Guadalupe. Ahora vamos a pasar al cuerpo principal de la conferencia, las acciones, que son tres: la conquista, Santa María de Guadalupe y el monarquismo, que es como se entiende el concepto, o como se explica o se califica el ser monárquico en México. Y finalmente, en el cuerpo final, las conclusiones. Quiero hacer un previo conceptual, que es importante. Hasta el año 1824, españoles eran todos. Españoles americanos y españoles europeos. Españoles de ambos hemisferios, como decía la Constitución de 1812. Los líderes de la independencia eran casi todos españoles americanos, descendientes directos de españoles europeos, la mayoría en primera generación. Desde esa fecha hasta la actualidad está aceptado que los descendientes de los españoles americanos son hispanoamericanos, más su nacionalidad específica. Y para los descendientes de los españoles europeos, yo acuño el calificativo de hispanoeuropeo. Somos los españoles que sí estamos aquí por reducción del concepto de españolidad que había hasta principios del siglo XIX. Los actuales hispanoeuropeos, es decir, nosotros, asumieron el calificativo de español como propio, pero esta es una versión, como decía hace un momento, reducida y menor del mismo calificativo hasta 1824. Esta identificación y la desaparición del término como identificación propia en América hace que se aplique a los actuales españoles hispanoeuropeos, que nunca tuvieron nada que ver con América, los comportamientos de los españoles americanos, que allí estuvieron y quedaron, luego hispanoamericanos antes de 1824. Yo me atrevo a afirmar que este concepto y esta identificación es falsa. No ha habido intervención significativa de los hispanoeuropeos, ahora españoles sin más calificativo en América, desde esa fecha, a excepción de Cuba y Puerto Rico hasta el año 1898. El calificativo latino o latinoamericano es de invención francesa, de Napoleón III, y el calificativo de iberoamericano es un intento de diluir el concepto de hispanidad, término que no es bien aceptado ni en Brasil ni en Portugal, lo que prefieren definirse como la comunidad de países de habla lusa o de habla portuguesa. Quería, tanto en el previo histórico de la Real Academia de Artillería de Guadalupe, como en este previo conceptual, fijar, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, los conceptos para que se entienda de qué estoy hablando y por qué estoy hablando en estos términos. Bien, primer punto del cuerpo principal de esta intervención, la conquista. En la planificación de esta presentación me ayudó muchísimo el artículo del excelentísimo señor Teniente General don José María García Siero, caballero de Yuste, en la última revista de esta Real Asociación,
y quiero hacer expresa mención de ello. La conquista fue algo realmente impresionante, porque se parte de supuestos militares en los cuales, nunca mejor dicho, se aventura todo. No hubo un plan estratégico preconcebido. Se desconocía el terreno, sus dimensiones, el clima, la población y las culturas. No se sabía si eran los que allí habitaban amigos o enemigos. Se conocían los medios militares propios, pero se ignoraban los contrarios. ¿Qué hubiese pasado si los capitanes Cortés o Pizarro, o tanto Valdivia, o tantos y tantos, se hubiesen encontrado con un adversario con una tecnología militar superior? ¿Qué hubiese pasado? Se tenía claro el fin. Era prácticamente lo único que se tenía claro. Se querían incorporar a la corona nuevos territorios y no se tenían claros los medios. Se pretendía pasar a través de un conflicto a una normalización, imponiendo el poder de los que triunfaban y después de eso a la asimilación cultural y espiritual del conjunto. Se sabía también dónde residía la autoridad, siempre en su majestad el rey. Y se tenía experiencia en qué hacer, aunque sobre un terreno conocido y sobre un enemigo conocido, puesto que la conquista de América seguía a la reconquista de España. Incluso es una proyección, determinados y significados capitanes de la conquista de América habían servido en los últimos estadios de la Guerra de Granada. La conquista se enmarca en apenas 2 años en estos supuestos básicos. El capitán Cortés de Monroy no es un aventurero, como se dice en algunos ámbitos. Es un militar profesional con conocimientos jurídicos, estudió Derecho, aunque no terminó, en Salamanca, y experiencia en la administración civil, había sido alcalde de Santiago de Cuba. Combina prudencia y audacia, espera y conocimiento del medio, busca aliados y los encuentra entre los enemigos de los mexicas y monta una base segura en la Villa Rica de Veracruz. Sabe avanzar y retirarse, dar la batalla decisiva y sitiar una ciudad. Es una campaña ejemplar ante un enemigo y un medio desconocido. En el mapa se observa la ruta del capitán Cortés y se puede ver la expansión de apenas 30 años antes de la conquista del Imperio Mexica. La parte más oscura, la original, era lo que era la soberanía de los mexicas 30 años antes de la llegada de Hernán Cortés. Hay una primera expansión y unos terrenos y unos territorios dependientes, pero como podemos ver ni siquiera es el 25% del México actual. Y lo que hace el capitán Cortés es apoyarse en poblaciones sometidas recientemente por los mexicas en estos territorios apenas 25 o 30 años antes, para conseguir apoyos decisivos en su sometimiento de Moctezuma. Bien, segunda parte del cuerpo principal, Santa María de Guadalupe. El capitán Cortés venera a la Virgen de Guadalupe, que presidía el estandarte que encabezó la entrada de las tropas españolas en Tenochtitlán después del sitio en 1521, que se conserva en el Museo del Castillo de Chapultepec. En aquel tiempo, esta era la Virgen más venerada de toda Europa. Soldados y monjes la difundieron por todo el reino novohispano. Los reyes católicos solían visitar su real monasterio y en él se reunieron con el almirante de Castilla, Cristóbal Colón. Sin embargo, la imagen difundida en América no era la del altar mayor, sino la del coro que reproducían los monjes, buenos dibujantes y pintores. Ese es el estandarte y una composición idealizada con el que Hernán Cortés entró en Ciudad de México en 1521. Y la pregunta es, ¿por qué la del coro? Porque los monjes de este real monasterio eran muy celosos de la identidad, como se diría ahora, de su identidad corporativa y de la imagen de la Virgen del altar mayor. Aceptaron, puesto que Santa María de Guadalupe en México toma como modelo la imagen conocida en América, que eran las que llevaban los soldados, los monjes,
los que acudían a poblar aquellas tierras desde la península en esas reproducciones que habían realizado los monjes. Era la Virgen del Coro de esta Real Basílica, pero sin el Niño Jesús, dado que los misioneros comprendieron que para los indígenas era difícil entender la concepción virginal de Cristo. Para solucionar el problema evitaron al infante. Ahí vemos, que acabamos de ver antes, la imagen del estandarte de Hernán Cortés y vemos la Virgen de Guadalupe de México. Yo no hablaría de afinidades, hablaría de una identidad absoluta. La devoción a Santa María de Guadalupe en Tepeyac es anterior a la aparición de la Virgen a San Juan Diego. Inicialmente los misioneros españoles levantaron una ermita a la Virgen de Guadalupe que era atendida por los monjes del convento de Santiago Tlatelolco. Se conservan las cartas escritas por Fray Diego de Santa María, por el sacerdote portugués Antonio Freire y por el virrey Martín Enríquez, dando cuenta de este culto a su majestad el rey Felipe II. Las apariciones de la Virgen, como ya decía antes, son en 1531, pero no son documentadas hasta 1648. Como también decía antes, y como pasa tantas veces con las vírgenes, hay una primera fase que podemos, desde el punto de vista académico, presentar en la leyenda, y hay otra parte que podemos presentar ya en la historia. A partir de 1648 es cuando se empieza a hacer historia con la Virgen de Guadalupe de México. Esta es la imagen de la Virgen del Coro de esta Real Basílica y del monasterio, y vuelvo a repetir la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe en México. También la afinidad es importante y es lógico que la presencia de la Virgen de Guadalupe en México se ajustase a la imagen que conocían los que allí habitaban de la imagen de Guadalupe, que vuelvo a repetir, era la imagen que habían copiado de la Virgen del Coro los monjes muy celosos de la imagen del altar principal. Esto es tan claro que he conseguido esta reseña que me ha parecido importante, que el 15 de noviembre de 1537 en Colima, y ante el escribano Juan de la Torre, uno de los soldados de Hernán Cortés, Bartolomé López, entrega testamento. Y las cláusulas 23 y 24 de ese testamento dicen que manda a Nuestra Señora de Guadalupe por mi ánima 100 misas que se paguen de mis bienes. Y manda que se diga en la casa de Nuestra Señora de Guadalupe por mi ánima 100 misas que se paguen por mis bienes. Bien. Todas las interpretaciones de historiadores mexicanos y distintos artículos que hacen referencia a esta cuestión dejan claro que no tenía sentido encargar, repetir las 100 misas si se estaba hablando de la misma Virgen. Hubiese sido más sencillo decir 200 misas a la Virgen de Guadalupe. No. Lo que hace Bartolomé López es encargar y dejar pagadas 100 misas a la Virgen de Guadalupe de Europa y otras 100 misas a la Virgen de Guadalupe de América. Habla de dos vírgenes diferentes y de otra manera no habría necesidad de dividir los legados. Y acabamos como empezamos, el apartado mexicano de Santa María de Guadalupe. Porque si Santa María de Guadalupe encabezó la conquista, entrando Ciudad de México de la mano de Hernán Cortés en su estandarte, Santa María de Guadalupe encabezó la independencia inaugurada por Miguel Hidalgo en el año 1810. Un estandarte con Santa María de Guadalupe que la ratificaba como Virgen primigenia y símbolo nacional de México, ignorándose, y hay que decirlo, porque es cierto y es verdad, en muchos casos que en España está la Virgen de Guadalupe original. El monarquismo, y en la tercera parte del cuerpo principal de mi intervención. El monarquismo en México está expresamente relacionado con la conservación, digamos, en la identidad nacional de la religión católica, apostólica y romana y de la independencia. Las tres calificativos son independencia, religión y unión. Es una definición que se establece en el Pacto Trigarante de 1821, que consuma una independencia no pedida,
ya que la proclaman los elementos conservadores de Nueva España ante la proclamación de un gobierno marcadamente liberal en la península. Recordemos el alzamiento de Riego en 1820, que impide el paso de un ejército a América que iba a acabar con el problema que había. Me atrevo a decir, más que de guerra de independencia, de guerra civil. Esta unión quedó plasmada en el Plan Igualada en febrero de 1821, que contemplaba que el nuevo país tendría como forma de Estado la monarquía, el plan fijaba al rey Fernando VII, el plan proponía al rey Fernando VII situar a su hermano, el infante Don Carlos, luego Carlos V en la Primera Guerra Carlista, como rey del nuevo reino. Esta pretensión perduró hasta la expedición de 1829. 6 meses más tarde, los tratados de Córdoba daban la posibilidad que en el caso de que ningún candidato de familia real, de real familia, aceptase la oferta, se pudiese considerar una persona ajena a una real casa. Esto permitió designar al general Iturbide como emperador de México con el nombre de Agustín I en mayo de 1822. El desarrollo esquemático del monarquismo en México tiene esta temporalidad. Entre 1821 y 1822 se pretende que Fernando VII pase a México como rey, dejando España. Entre 1821 y 1829 se pretende la monarquía con su hermano, el infante Don Carlos María Isidro. Entre 1822 y 1823 está la monarquía del emperador Agustín I. He puesto detrás la referencia a los Estados Unidos de América porque la intervención de esta república es decisiva para acabar con el emperador Agustín I y con su proyecto continental de imperio hispanoamericano. Los norteamericanos de origen anglosajón, por decirlo de una manera que se entienda, ya tenían puestas sus expectativas en pasar de océano a océano, y la consolidación de un Estado hispano fuerte, de un imperio que recogiese todo lo que era el reino de Nueva España de la mano del general, luego emperador Agustín I, era un inconveniente, con lo cual provocan su caída. Hay república hasta 1864, hay un segundo plan, el plan Alamán, para llevar al infante de España, don Enrique de Borbón, de rey a México. Hay un nuevo periodo de monarquía más conocido como el emperador Maximiliano de Austria, donde también son decisivos los Estados Unidos de América para acabar con ella. Y hay un periodo muy desconocido de monarquismo, que es el que encabezan los cristeros, al que nos referiremos ahora, entre 1926 y 1929. Bien, como decía, no quiero dejar a nadie sin su mérito y quería proyectar específicamente la cita gráfica, el origen de los mapas, de los escudos de armas, de todas y cada una de las imágenes que conforman esta conferencia. Y entrando en la parte final de la conferencia, la primera conclusión parcial es el mestizaje. La conquista da lugar al mestizaje y da lugar a la aparición de unos reinos en las Españas que no son colonias. Y los datos son concluyentes. En América del Norte, el 82% son blancos y solamente resta un 1,4% de población indígena. Mientras que en la América hispana solo un 19% son blancos, el 36% son indígenas y el 27% mestizos, algo que es inexistente en el norte. También, y lo uno con el previo que hacía conceptual, se acusa a los actuales españoles, que no tenemos culpa de nada, del exterminio de determinados pueblos originarios, lo cual es falso. Primero, como ya he dicho, porque los españoles que hicieron aquello fueron los españoles americanos, que eran los que estaban en América, no los hispanoeuropeos, y en segundo lugar, porque el exterminio de los pueblos indígenas fue especialmente virulento y mucho más agresivo tras la independencia que en la época en la que eran reinos de las Españas, como lo podía ser Navarra, Castilla, Aragón o Galicia. En Chile
se declara la guerra a los mapuches que continúa, Argentina extermina a pueblos enteros en la conquista de la Patagonia, Bolivia envió al ejército para acabar con los chiriguanos, en Uruguay se hace lo mismo con los charrúas, en México con los apaches, en El Salvador, en Nicaragua con los misquitos, que el conflicto continúa, y en Costa Rica todavía los guayanines no son ciudadanos de primera clase. No es un genocidio colonial lo que hubo, sino un genocidio republicano, republicano, mucho más agresivo, como decía, que cualquier otro, y mucho más racista que el que pudiesen haber encabezado los gobiernos de la colonia en la América española. Por lo tanto, y sigo en esta conclusión parcial, las Españas no fueron nunca una colonia. Las Españas, todas igual de españolas, y cito textualmente al profesor Ullate Favo, en su libro Españoles que no pudieron serlo, la verdadera historia de la independencia de América, no constituían una sola nación, concepto que se había desarrollado interesadamente posteriormente por los independentistas americanos y los constitucionalistas ibéricos. Seguían siendo solo una unión personal de los distintos reinos y naciones en torno a una corona que ciertamente encarnaba un gran y muy fuerte y radical vínculo político. Los americanos, sin formar una nación, fueron siempre españoles, porque participaban en igualdad con los peninsulares en ese ideal político hispano dentro de la misma patria y del mismo Estado. Estaban obligados por los mismos deberes políticos dentro del esquema de una progresiva adquisición de una conciencia cultural unificada y diferenciada que fue el criollismo, que no pertenece al orden político y que en sustancia no difiere de los análogos lazos culturales que se habían formado en los reinos peninsulares. Es decir, un español americano del Reino del Perú en nada se distinguía en sus deberes y derechos políticos de un español europeo del Reino de Navarra. Solamente había una distinción, que era de carácter económico. Los reinos americanos estaban obligados a comerciar y a relacionarse económicamente en régimen de monopolio con un puerto de la península. Primero el de Sevilla y luego el de Cádiz. Esa era la única diferencia, y las necesidades económicas de los criollos en un momento de crisis del conjunto de la monarquía, como fue la Guerra de la Independencia, hace que esos criollos, hijos de españoles europeos, provoquen en su beneficio político y social la independencia de unos reinos que, como pasó en California o como pasó en Nueva Galicia, ahora Nuevo México, no contaban, ni tenían, ni aspiraban a independencia alguna. Se sentían tan españoles como cualquier otro. De hecho, los soldados de guarnición en San Francisco, cuando se cortaron la coleta, que era el símbolo que mantenían de lealtad a su majestad el rey, lloraron en el momento en el que se les comunicó que ya no eran soldados del rey, sino que eran soldados de la República Mexicana. Y la siguiente conclusión parcial es que tras la conquista, lo que se aporta a México, en todos los sentidos y como identidad constitucional de origen y nacional, es el catolicismo romano, su pertenencia, afinidad y creencia en los mandatos de la Iglesia de Roma. La libertad y la independencia de México, alcanzada a principios del siglo XIX, no eran desde esta perspectiva obra en última instancia, sino de la providencia, porque Dios, a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, había destinado a México para conservar el depósito de la fe. Seguimos en conclusiones parciales y vamos acabando ya la conferencia. Primero, introducción. Los cristeros. ¿Quiénes son los cristeros? Los cristeros en México son un colectivo de creyentes católicos romanos que se resisten a la imposición de una legislación civil que limitaba el culto católico hasta extremos insospechados en cualquier otra persecución de la Iglesia de Roma. Un importante sector de los cristeros abogaba por el catolicismo y por el monarquismo en el seno carlista y la consiguiente reintegración, hablamos de 1926, y la consiguiente reintegración de México
con España. Estos cristeros no defendían tanto la libertad religiosa, sino la unidad católica y monárquica de México con España. Solían rezar una oración por la hispanidad y cantar un himno en honor a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe, cuyo tono musical es el de la Marcha Real Granadera del Reino de España, nuestro himno nacional, que ahora, en 2 minutos y con el objeto de relajar la conferencia, vamos a escuchar. Si no nos falla, no nos falla. Estas son entrevistas de finales del siglo XX con veteranos de la guerra cristiana. Ya naciste en la tierra, iba a decir cristiano. El gobierno, el gobierno, es el que quería quitar todo lo bueno, fundar templos, matar padres, todo ese levantamiento, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, a un tiempo, a costa del gobierno, que porque estaba haciendo y matando sacerdotes, cerrando templos y cerrando todo, que es lo que ya daba de bueno. Viva Cristo Rey y muere el supremo gobierno. Palabras de Dios y de la Santísima Virgen, que son los poderosos de todo el mundo. La Virgen María es nuestra poder, toda nuestra defensora, pues no hay que temer. Vencedor del demonio gritando, ¡viva Cristo Rey! Vence a todo el demonio gritando, ¡viva Cristo Rey! Soldados de Cristo, sigamos la bandera que la cruz enseña, el ejército de Dios. Sigamos la bandera gritando, ¡viva Cristo Rey! Bien, en cuanto, bueno, el documento gráfico es interesantísimo, ha sido difícil de conseguir y la referencia y la identidad es clara, ¿no? En todo este mare magnum de pérdida de identidad en México, del origen y de por qué la Virgen de Guadalupe está en México y es su referencia nacional, no hay mejores palabras que las que pronunció Su Santidad el Papa San Juan Pablo II en este lugar el 4 de noviembre de 1982, que me atrevo a citar literalmente. Es indiscutible la estima tan grande que le tengo a la Virgen de Guadalupe de México, pero me doy cuenta que aquí están sus orígenes. Antes de haber ido a la Basílica de Tepeyac, debería haber venido aquí para comprender mejor la devoción mexicana. Conclusión parcial con respecto al monarquismo. El monarquismo en México, de la República, ha derivado en otro concepto político, el cesarismo, que abreviando, puede leer, describe un sistema de gobierno inspirado en una monarquía absoluta centrada en la autoridad suprema del presidente y en la fe de su capacidad personal, a la que se atribuyen rasgos que suele presentar algunos elementos de culto a la personalidad. Bien, esto en México, en la historia reciente de México, ha sido continuo y lo inaugura el general López de Santa Anna, continúa con ello en el siglo XX Cuauhtémoc Cárdenas y persiste ahora con Manuel López Obrador. Bien,
Testimonialmente me atrevo a referenciar las asociaciones monarquistas que hay en México y me atrevo a referenciar también incluso a las líneas dinásticas que hay en México, los herederos descendientes de don Agustín de Iturbide, un sobrino de Maximiliano I, incluso podrían reclamar la corona los descendientes de Moctezuma II, los actuales duques de Moctezuma de Tengo, y finalmente y naturalmente el rey de España, don Felipe VI de Borbón. La conclusión final. El capitán general Cortés de Monroy fue decisivo en la generación del México actual. Por un lado, con la conquista creó una sociedad hispana y mestiza, ajena al prejuicio racial, que en todo era igual en derechos y deberes a los de cualquier otro reino de la corona, europeo o americano. No era una colonia. Por otro lado, impregnó a esa sociedad de cristianismo y marianismo, encarnando en Santa María de Guadalupe, que solapó a las religiones indígenas y desarrolló un apego a la religión que es una constante nacional, expresada de mayor forma en la Guerra de los Cristeros. Esta combinación de nacionalismo, religión e independencia cristalizó en el monarquismo mexicano, heredero del apego al valor simbólico de la corona, que hoy tiene su expresión en el cesarismo que rodea al presidente de la República. La Virgen de Guadalupe, con más de 1000 años de leyenda y 800 de historia, es un valor espiritual cristiano, cuasi universal a ambos lados del Atlántico. Es indudable que el origen de la Virgen americana está en la europea. Su reconocimiento exclusivo como reina patrona de la hispanidad hace de esta visualidad un caso único. En este contexto intercontinental, su patronazgo local, desde apenas hace 113 años, de una comunidad autónoma del Reino de España constituida hace 36, siendo importante, y lo es, no es relevante hasta el extremo de condicionar su encarnación en la estructura diocesana de la Iglesia de Roma. La reducción a lo local no es aconsejable nunca, ni en este ámbito, ni en el universitario, ni en cualquier otro, y el tratamiento del asunto como un problema civil en ámbitos administrativos de un Estado confesional por personas ajenas a su Iglesia. Dicho esto, me queda poner un himno 2 minutos. Un himno que vamos a escuchar también de pie, y yo creo que todos entenderemos. Es un himno cristero que resume muy bien todo lo que Muchas gracias a todos y quedo a su disposición. ¿Alguna cuestión?